Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Éxodo, capítulo número 16. Pero antes, oremos. Amado Dios, así como en el pasado le diste el pan de vida a Israel, dánoslos hoy también a través de esta presentación y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo número 16 de Éxodo nos trae en la historia al momento cuando el pueblo de Israel se encuentra en una encrucijada. Acaban de experimentar el poder de Dios, acaban de ver que Dios es capaz de hacer los milagros impensables con tal de que el pueblo de Israel pudiese escapar de Egipto. Él ha destruido a Faraón y sus carruajes en medio del Mar Rojo. Pero ahora ellos empiezan a encontrarse con las dificultades de que no tienen agua y también no tienen comida. Dios les provee agua y cuando llega a la provisión de la comida, que es a lo que nos trae hoy el capítulo 16, vamos a encontrar que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo lo siguiente, ellos van a salir y en el campo van a recoger el alimento que yo les voy a proveer. Ese alimento, en el texto más adelante nos va a decir que se llama maná. Maná es un término compuesto que proviene de dos palabras hebreas que significan ¿qué es esto? Así que cuando los israelitas salieron a recoger el alimento que Dios les iba a proveer, ellos dijeron ¿qué es esto? Y manhu, maná, de allí sale la palabra. Del maná se dice que su sabor era dulce como la miel y que tenía una apariencia blanca. En realidad no sabemos muchos detalles históricos, ¿no? No tenemos, por así decirlo, un registro arqueológico y decir aquí en este sitio quedó el maná. El texto nos dice del maná lo siguiente, nos dice que los israelitas debían salir todos los días a recoger la porción del maná que ellos podían comer. Pero en el día viernes iban a recoger una doble porción, porque tenían que recoger la porción del día viernes y también la del día sábado. Desde allí el texto nos enseña, porque si prestamos atención a la narrativa de Génesis y Éxodo, aquí vuelve a reintroducirse el tema del sábado, justo después de su mención por primera vez en el relato de la creación. Pero aquí claramente se nota cómo Dios instruye al pueblo de Israel respecto a la observancia del sábado, mucho antes de que el sábado se mencione en Éxodo capítulo 20, en los versículos del 8 al 11. Así que el sábado aquí desde ya se introduce como el día santo, como el día de reposo que Dios espera que el pueblo de Israel guarde y por lo tanto para que ellos reposaran, Dios les instruye que el sábado no salgan a buscar el alimento porque esa es la forma que Dios tiene para decirle, mira, este es mi día y en este día tú debes cesar tus actividades cotidianas. Así que con la narrativa del maná ya vemos cómo Dios va instruyendo a su pueblo respecto al día sábado, que luego más adelante se dará dentro de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Por otro lado, la narrativa del maná nos deja múltiples lecciones. Una muy importante es que Dios proveía el maná diariamente, ¿no? O sea, el maná no podía permanecer para el siguiente día porque entonces se pudría y le salían gusanos. Día tras día, el pueblo de Israel tenía que salir a recoger el alimento. Y aquí hay una poderosa lección por parte de nuestro Dios respecto a depender de Él. Lo que Dios pretendía, ¿no? Y este plan que Dios tenía con el pueblo era que ellos se olvidasen de las costumbres que tenían cuando vivían en Egipto. Y una de las cosas que Dios, o la forma en que Dios decide hacer eso, es enseñarles al pueblo de Israel que su alimento iba a depender diariamente de la provisión divina, de la gracia divina. Ellos no hacían nada por el alimento, ellos no tenían que sembrarlo, cultivarlo, ellos sencillamente tenían que esperar a que Dios lo proveyera. Y entonces aquí hay una lección de lo que significa la misericordia eterna de Dios, ¿no? Y cómo Él, sin importar si el pueblo de Israel era bueno o era malo, todos los días les proveía de los alimentos necesarios. Aquí notamos eso, que el amor de Dios no aumenta o disminuye de acuerdo al carácter de la persona hacia cual está dirigido el amor. El amor de Dios es el amor de Dios. Y él le proveía de alimento al pueblo de Israel diariamente.
Yo creo que aquí es la misma lección que Jesús nos enseña cuando en el Padre Nuestro, cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Él les dice que al orar deben decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, Jesús también nos enseña a través de esta parte la misma lección que Yahvé le estaba enseñando al pueblo israelita, que era, depende cada día de Dios. No te afanes por el mañana no lo puedes alterar. El pasado también está fuera de tu control y está fuera de tu poder. Y en el hoy, concéntrate en lo que Dios puede brindarte y concéntrate en que si confías en Él, Dios te proveerá a ti de lo que tú necesites diariamente, tal cual como lo hizo con el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios no solo provee para las necesidades físicas, podríamos decir. Dios está interesado en que tengamos alimento, en que tengamos un buen techo, que tengamos vestido. Dios está interesado en eso. Y como acabamos de ver, Dios promete que día tras día Él va a proveer, nos va a proveer de eso, tal cual como lo hacía con el pueblo de Israel. Pero el maná es muy interesante porque en el libro de Juan se habla de que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Es decir, Jesús es el maná también, ¿no? El maná era un tipo de Jesús. ¿Y en qué sentido es que Jesús es el pan de vida? Porque Dios no solo está interesado en proveer las necesidades físicas, sino que también está interesado en proveer en las necesidades espirituales. Y de la misma forma en que el maná físico lograba suplir la necesidad de comida que tenían los israelitas, a veces también tenemos necesidades espirituales que tratamos de suplirlas con otras cosas. Tratamos de suplirlas con la carne de Egipto, por así decirlo. Nuestro corazón está lleno de deseos y está lleno de anhelos, pero a veces esos anhelos y esos deseos corren y creen que se van a satisfacer con muchas cosas. Pueden ser con las riquezas, puede ser con las mujeres o con los hombres, puede ser con las relaciones, puede ser con la familia, pero si Dios efectivamente nos creó y si Dios efectivamente nos creó para Él, como en distintas partes de la Escritura se afirma, eso quiere decir que solo cuando nuestro corazón tome a Dios como su anhelo y sea Dios su deseo, solo en ese momento se cumplirán todas nuestras expectativas, porque nuestro corazón es como un navegante que anda errante en el mar y que solo encuentra puerto seguro cuando llega al lugar del cual partió. Nuestro corazón estaba con Dios y solo llegará a un puerto seguro cuando regrese a Él. Jesús es el pan de vida en el sentido de que Jesús como Dios, que es lo que nos presenta la Biblia, es el cumplimiento de nuestros deseos y de nuestros anhelos. Él es el que le da la satisfacción plena a esas necesidades espirituales que tenemos. Así que hoy no solo pensemos en cómo Dios nos provee para las necesidades físicas, también pensemos en qué necesidad espiritual tienes tú hoy. ¿Qué cosa está pasando en tu vida espiritual que hoy necesita asistencia, que hoy necesita cuidado? Pues Jesús no solo te provee del pan físico, sino que Él también se encarga de proveerte y de llenarte tu salud espiritual. Que hoy tengas un buen día y que puedas encontrar en Jesús la satisfacción